¿Cuál es la diferencia entre un pecado ocasional versus una vida de pecado? Si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15, 10. Hablemos primero de dos cosas, del gozo y de la plenitud. ¿Qué es el gozo cristiano? Es sentirme amado por el Padre, experimentar una certidumbre de ser su hijo y entender que Dios me ama con la misma cantidad de amor con la que ama a su propio hijo. Este vínculo lo explica Pablo en Efesios, cuando nos hace entender que el gozo cristiano es resultado de que el Espíritu Santo nos abra los ojos de nuestro corazón, de modo que podamos comprender cuán ancho, cuán largo, alto, profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcamos ese amor que sobrepasa todo entendimiento para que seamos llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué es ser lleno de la plenitud de Dios? Sentir la plenitud de su amor, de ese amor. Entonces, ¿por qué se dice que al guardar los mandamientos permanecemos en su amor? Bueno, porque la fe verdadera produce obras y por ende las obras evidencian que hay fe verdadera. ¿Qué hacen las obras en sí? ¿Y por qué son importantes? Porque certifican que el cambio ha sucedido. Generan certidumbre tanto a ti como a los que te observan. Habiendo dicho esto, el versículo de Mateo 7, 20-21 cobra sentido. Dice que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces te pregunto, ¿nosotros somos salvos por nuestras obras? No, porque, para eso murió Jesús, ¿no? Porque nosotros no podíamos ser salvos por obras, nunca. Pero a la misma vez tampoco somos salvos sin ellas. ¿Por qué? Porque en las obras certifican que el amor del Padre realmente habita dentro de mí y de ti. O sea, no somos salvos por ellas, pero tampoco somos salvos sin ellas. Hay como que una combinación allí. Ahora, ¿qué clases de obras son estas? Son las que describe Jesús en el Sermón del Monte. Llorar por tu pecado, ser una persona humilde, tener hambre y sed por cambiar, estar dispuesto a sufrir por Cristo, amar a aquellos que te lastiman. Esos son el tipo de obras de las que estamos hablando. Pero, ¿cómo podemos tener certidumbre de esto, sabiendo que seguiremos pecando hasta el final de nuestra vida? Porque si hay algo verdadero es que somos pecadores y perfectos no vamos a ser. Entonces, ¿cómo hacemos para distinguir el pecado ocasional de una vida de pecado? Hay dos factores claves hay muchos más, pero te quiero compartir los dos más claves, más importantes. Primero, si tú eres un cristiano verdadero, tú tienes un deseo sincero de cambiar. ¿Te atrae el pecado? Sí. ¿Te seduce? También. Pero aunque lo hagas, aunque vuelvas a ese pecado y tú sabes cuál es imposible disfrutarlo completamente sin sentir dolor. Esa es la clave, esa es la evidencia más grande de que has sido regenerado. Es que ya no puedes disfrutar el pecado con gozo. Obviamente te resulta placentero, sí, sientes placer porque, es lógico, obviamente, si no lo hicieras, pero ese placer va acompañado de convicción. Es decir,
Tú sabes que lo que estás haciendo no está bien. Y lo sabes cuando estás pecando, lo sabes cuando lo estás haciendo y después. Y es allí cuando el Espíritu te muestra lo que hiciste que tú sientes un dolor. Ese es el primer factor. Que aunque te resulte seductor el pecado, lo aborreces. El segundo factor es este. Si eres un cristiano verdadero, tú encuentras deleite, un deleite real, un deleite sincero en Cristo y en su gloria, a pesar de que lo abandones. Aunque seas pecador, y ahí está la otra cosa clave, tú quieres querer a Dios más de lo que quieres a otras cosas. Te cuesta, obviamente sí, es una lucha constante, pero sí encuentras un deleite en Él, aunque a veces lo abandones. Estos dos factores son los que te permiten distinguir si tú estás viviendo una vida de pecado o si lo que tienes es un pecado ocasional. Y pensando en su amor por nosotros, ese amor alto, ancho, grande, ese amor que es tan difícil de comprender porque la verdad es que no nos los merecemos. Cuando nosotros entendemos la magnitud y el hecho de que no es cambiante como el nuestro, porque el nuestro cambia por otras cosas, Él sigue ahí. Y como lo digo, no nos los merecemos en lo absoluto. Eso es algo que debe convencerte a ti y a mí de que hay algo más importante que ese placer momentáneo que tú puedes sentir. Y allí cobra relevancia lo importante que es buscar su voluntad, como el versículo del principio. Buscar seguir sus mandamientos, porque eso es lo que nos hace permanecer en su amor. Quererlo a Él más que a otras cosas. Así que bueno, te dejo con estas dos preguntas el día de hoy. La primera, ¿aborreces el pecado? Aunque te resulte seductor, lo aborreces. Y la segunda, ¿encuentras un sincero deleite en Dios, aunque a veces lo abandones? Bueno, eso es todo por hoy. Me encantó este devocional de Un Año de Cambios de Nicolás Tranchini, y aunque no lo compartí completo, compartí nada más una parte, que fue la parte que a mí me habló. Espero que a ti también te haya hablado, pero igual te recomiendo que lo escuches completo para que tengas la idea completa. Lo puedes buscar, es el número 81. Entonces pon devocional número 81, Un Año de Cambios, algo así te debe salir en YouTube. Así que bueno, te dejo con eso para que reflexiones. Nos vemos en el próximo. Chao.